Las expectativas para un acuerdo de paz entre Israel y Hamás han aumentado tras la apertura reciente para negociar, especialmente después de que Hamás aceptara liberar a los rehenes según un plan de paz mediado por Estados Unidos, aunque pidiendo negociar detalles sensibles y bajo ciertas condiciones como la suspensión total de operaciones militares israelíes. Con uno, permítame tener un contacto en este momento con la doctora Beata Boina. Ella es internacionalista, experta en este tipo de relaciones internacionales, profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey. Beata, como siempre, un gran gusto saludarte. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pepe, un gusto saludarte. ¿Qué intereses estratégicos, te pregunto, y políticos motivan la disposición de ambas partes para contemplar siquiera una rendija para la paz? Mira, pues yo diría que hay que tomar en cuenta que desde hace 2 años Israel ha estado llevando a cabo una guerra en respuesta al ataque de Hamas y una guerra pues bastante exitosa en este sentido de que el principal opositor de Israel en este contexto, Hamas, pues se ha debilitado mucho. A Israel le importa fundamentalmente pues garantizar su seguridad y evitar para el futuro pues los atentados terroristas del tipo que vimos hace 2 años, justamente 7 de octubre. Y jamás, aunque seguramente no le gusta esta situación y no lo quiera, pero está tan debilitado que tiene que aceptar, pues al menos una especie de negociación para, pues, llegar a un acuerdo con la parte israelí, que aún no sabemos muy bien cómo puede desembocar, hacia dónde puede desembocar ese acuerdo, pero no cabe ninguna duda de que en ese contexto tenemos una tercera parte que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha trabajado pues en esos últimos tiempos para el plan de paz que pues se acaba de proponer básicamente hace unos pocos días. Y en ese contexto, en ese triángulo, pues están desarrollándose estas relaciones que tienen como objetivo pues finalizar la guerra en Gaza. ¿Cuáles son, a tu parecer, los puntos de fricción en este momento? Claro, entiendo que este principio de posibilidad de arreglo, etcétera, obedece sin duda a presiones internacionales. Hablo de Estados Unidos, hablo de la Unión Europea, de los propios países árabes islámicos, en fin. Es decir, jamás se está quedando en el rincón. Y el plan Sí, finalmente contempla la posibilidad de que queden aislados definitivamente, solamente solapados por Qatar. sí, así es cierto. Hamas básicamente se queda aislado, además sin su principal apoyo, que es Irán, que ha quedado también muy debilitado, y otras organizaciones, digamos, terroristas alrededor de Israel que han estado colaborando también con Hamas. Y la verdad es que sí, efectivamente, Hamas parece que se está quedando aislado en esta situación, nueva situación y no le queda más que negociar. Ahora bien, obviamente hay muchos elementos, muchas aristas en ese contexto. En primer lugar, el plan de paz de Trump prevé la desmilitarización de Hamas, en primer lugar, y en segundo lugar, la no participación de Hamas en los futuros arreglos relacionados con Gaza. O sea, básicamente la organización tendría que, como organización terrorista militar, tendría que desaparecer y me imagino que eso es el principal punto, digamos, de discordia que puede aparecer, digamos, en las negociaciones que pues están prevalente, que podemos esperar en los próximos días. De hecho, Hamas ha anunciado que acepta ciertos elementos de este plan de paz, como el regreso de los rehenes, incluso digamos, la transición hacia un gobierno técnico en la Franja de Gaza, pero ha hablado de forma muy ambigua precisamente sobre el tema de la desmilitarización de esa organización. Eso es el primer lugar. Y obviamente el tema de Gaza es el segundo punto. El tema de Gaza es parte del conflicto entre Israel y Palestina, pero no lo es todo. Entonces, en ese contexto, se está hablando también en el plan de paz sobre la posibilidad de un futuro Estado palestino, pero en términos pues bastante, yo diría, generales. Entonces, eso también seguramente saldrá en caso de que se llegue a las negociaciones entre las dos partes. Finalmente, me permito preguntarte, ¿cuál es en este momento el riesgo para las poblaciones a ambos lados del conflicto en lo que se implementa un acuerdo, cuando menos un acuerdo de posible cese al fuego, cese de hostilidades? Estamos hablando de un conflicto que ha cobrado
del lado palestino, según Sanidad de Gaza, más de 66,000 muertos. Del lado israelí, bueno, cobró 1,200 vidas aquel día, madrugada, amanecer del 7 de octubre. Tanto los que estaban en el festival musical como los que perdieron la vida cuando fueron atacados algún kibutz cercano justamente a todo esto. ¿Cuál es el peligro, pues, para la población civil de ambos lados? Bueno, si no se logra ese acuerdo o si jamás al finalmente no se sienta a la mesa de negociación, pues básicamente Israel continuará con su ofensiva en Gaza, que en esos momentos ya estaba básicamente preparándose o listo para ofensiva en la ciudad de Gaza, una zona pues bastante poblada, que seguramente implicaría pues un costo humanitario, un costo en vidas de los palestinos muy elevado. Ahora bien, si las partes se sientan a la mesa de negociación, pues básicamente se evitaría esa situación y si se llega a un acuerdo, pues obviamente mejoraría sustancialmente la situación humanitaria en Gaza a través del envío de ayuda humanitaria, pero posteriormente se habla incluso de la reconstrucción de Gaza. Yo marcaría aquí también un punto adicional, o sea, parece que ya en esos momentos así al menos, pues hay información que aparece, digamos, en las redes sociales del lado de Israel. Ya en esos momentos parece que hay una orden a las Fuerzas Armadas de Israel para abstenerse de las acciones ofensivas en el territorio de Gaza y solo limitarse a las acciones defensivas, lo cual significaría que sí, efectivamente, Israel está dispuesto a, digamos, cumplir con ese plan de paz que está impulsando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el apoyo, obviamente, de los aliados de los países de la región, los países árabes, los países musulmanes, que el mismo día que Trump anunció el plan, han apoyado las gestiones del presidente estadounidense con una declaración incluso abierta y muy clara al respecto. Está muy claro, pero principalmente te quiero preguntar, ¿qué gana Estados Unidos? ¿Qué gana Donald Trump? ¿Quizá el Nobel de la Paz? Bueno, eso sí merecería un Nobel de la Paz sin ninguna duda. Yo creo que es su aspiración en el fondo. A veces algunas motivaciones son muy egoístas, pero la verdad es que si se logra solucionar esa situación, estaríamos en un mundo sin ninguna duda mejor. Y yo diría que también, obviamente, o sea, las guerras como tales, pues es algo muy negativo. Tenemos esa situación en Medio Oriente desde pues prácticamente 8 décadas, ¿no? De una guerra constante o una guerra con crisis, interrumpida por crisis, por búsquedas de soluciones de paz. Y la verdad es que no se ha logrado hasta ahora por varias razones, ¿no? Problemas de liderazgos, divisiones, sobre todo en el del lado de Palestina, la política de Israel, en fin, muchos elementos que han llevado a la situación actual. Ahora bien, si se abre esa ventana de oportunidad, que se abre, ¿por qué? Porque pues Israel está con fuerza también y se ha debilitado uno de los actores principales que ha obstaculizado también, digamos, llegar a algún acuerdo, pues hay que aprovecharlo. Y yo creo que eso lo vio Trump también y está intentando pues aquí buscar una solución para la población de Gaza también, porque las imágenes, no lo olvidemos, que hemos visto, que estamos viendo, de lo que está pasando en Gaza, pues no se quitan fácilmente de la cabeza y eso pues tampoco juega a favor de los Estados Unidos que apoyan a Israel, no lo olvidemos. Muchas gracias, Beata Boina. Gracias por tus comentarios en tu calidad de internacionalista, catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios del ITAM. Perdón, del Tecnológico de El Monterrey. tecnológico. Gracias, gracias. Muy Muchas buenas noches. gracias.